Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos. Hoy estamos hablando sobre nutrición infantil. Hay muchas preguntas alrededor de la nutrición de los niños que nos hacemos los padres y que tratamos de llevarla lo mejor que podemos y según lo que nosotros creemos, según lo que nuestra mamá nos dijo que teníamos que hacer, según lo que la vecina, la amiga, siempre estamos consultando a todo el mundo. Realmente es importante que de voz de un especialista entendamos un poquito más y nos enteremos de cómo es que debemos llevar la nutrición de nuestros hijos. En este bloque me da mucho gusto dar la bienvenida a la licenciada Sandy Martínez. Ella es nutricionista con varias especializaciones, entre ellas también la nutrición infantil. ¿Cómo estás, Sandy? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por invitarme al programa. Gracias a ti por estar con nosotros. Y también les quiero presentar a ustedes a Brenda Juárez. Ella hoy nos acompaña porque es mamá de un niño comelón. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, gracias, Tuti. No, un niño que come mucho. No le vamos a poner el título de comelón, que come mucho. Dejémoslo ahí. Y también a Vivian Mendoza de Torres. Ella es mamá de una niña de 5 años que le cuesta comer. Son los dos casos opuestos. Sí. Vamos a hacer una especie como de consultorio, aquí aprovechando que está Sandy para que ella pueda ir dando algunos buenos consejos según las preguntas que ustedes tengan. Pero me gustaría empezar contigo, Sandy, a hablar un poquito de las porciones. Ya hablamos un poco también, que me pareció increíble lo que decía la doctora, de cómo ellos van aprendiendo también a regularse solitos. Eso no lo sabemos generalmente los padres y decimos, bueno, ¿qué porción debería ser para mi hijo? Bueno, yo soy de este tamaño, para mi hijo debería ser esto, ¿no? Y solamente lo vemos. ¿Cómo podemos entender las porciones que generalmente en nutrición se manejan? Pues normalmente lo que hemos visto con los niños es que ellos mismos dictan la cantidad que pueden comer, ¿verdad? Era parte de lo que platicaba la doctora Irene hace un momento. Los niños tienen que aprender sobre la saciedad, ellos tienen que aprender a decir hasta aquí estoy lleno. Hay estándares que nosotros manejamos sobre la cantidad de porciones que tienen que tener los niños. Esto es variable según la talla del niño, que es su estatura, su peso y el nivel de actividad física, ¿verdad? Muchas veces tenemos en la clínica niños que son de la misma edad, pero uno hace mucho más ejercicio que el otro y eso va a afectar la cantidad de la porción o de la comida que él tiene que tener. Entonces, normalmente nosotros nos guiamos por estándares sobre porciones de 3 onzas, por ejemplo, para el almuerzo, de media taza sobre lo que son carbohidratos y luego de vegetales, que siempre tiene que haber en el plato de todos los grupos de alimentos, que esa es una de las partes más importantes, que sea una dieta balanceada y completa. Ahora, imagino, como tú bien lo dijiste, que no es lo mismo, y no vamos a generalizar, pero te pregunto si se puede, un niño de 1 año que ya empezó con la lactación, con los alimentos sólidos, dejémoslo en 1 año y medio, 2 años, y un niño de 5 años, por ejemplo, de 8 años incluso, ¿cómo podemos ir calculando nosotros? Yo alguna vez escuché de lo del puño de la mano, ¿eso funciona o no funciona? Sí, en algunos casos funciona. Yo en la clínica básicamente lo que me enfoco es enseñarle a los niños. Los niños son súper inteligentes y así como ellos nos enseñan a nosotros, nosotros también podemos enseñarles a ellos. Entonces, ellos aprenden a ver en su plato. Esto es visual, por eso yo traje el plato con las porciones, porque ellos aprenden visualmente a ver un plato con ciertas porciones. En algunos niños que comen mucho, alguna de las alternativas que hemos hecho es buscar un plato más pequeño, porque a veces hay vajillas que tienen los platos muy grandes. Y entonces uno busca que ver el plato lleno, no sé, tal vez la persona se siente más cómoda. Y si cambian ese plato a la vajilla a un plato más pequeño con las mismas porciones, va a parecer que el plato tiene más comida. Claro. Es visual, ¿sí? Los niños tienden a decirnos, a veces les servimos más verduras, los niños, la mayoría no les gustan las verduras, entonces tienden a veces a comerse solo la mitad de las verduras y el resto no, con tal de que coman un poco de cada cosa del plato y respeten los horarios de alimentación, está bien, ¿sí? Cuando se fuerza al niño a terminarse el alimento y si no te lo terminas y empiezan los castigos y es un efecto, digamos, contrario o perjudica, ¿sí? Okay. Porque entonces el niño empieza a entender de que él no va a comer, lo van a castigar y es un ciclo. La mamá lo fuerza, el niño no quiere comer y es un ciclo vicioso que no se puede romper. Claro, entonces cuando dice la mamá a comer, dice, ay, viene el pleito, mejor no voy y se esconde, exacto, ¿no? Y los niños chiquitos es impresionante. Yo he tenido la dicha de trabajar con niños de diferentes edades y los niños son, así como son súper inteligentes, también saben mucho el control que tienen sobre nosotros los adultos, ¿sí? Ellos saben que si lloran y hacen un berrinche, la mamá probablemente va a cambiar ese plato de verduras por unas papitas fritas o por algo más. Entonces el niño automáticamente dice, cada vez que yo lloro me cambian el plato y yo obtengo lo que quiero. Entonces sí tienen que establecerse límites en la casa, claro, que ellos tienen que respetar, pero también tenemos que ayudarlos y brindarles una dieta variada que sea creativa, porque recuérdense que todos los niños, igual a los adultos, nos entra todo por los ojos.
Entonces, si ellos ven algo que no es atractivo, que no tiene color, que no conocen y no les explicamos qué es, probablemente no se lo van a comer. Empecemos con las preguntas. Empiezo contigo, Brenda. Sí. Pues mi hijo, como ya lo dijiste tú, Tuti, es comelón, ¿verdad? Él es así desde bebé. Entonces, mi pregunta es, ¿así nacen los niños con ese apetito tan grande? Porque él desde bebé, cuando empezó a comer a los 6 meses, ya comía bastante. ¿Él tiene ahorita? 3 años. Y está gordito, ¿verdad? Pero él desde bebé empezó a comer muy bien, ¿verdad? Uno le daba un platito como de una taza, ¿verdad? Él pedía más y pedía más, ¿verdad? Desde bebé. Actualmente él se sienta, come y no se levanta de ahí hasta que está lleno. Sí dice que no, ¿verdad? Pero su límite es bastante amplio, ¿verdad? Y entonces mi pregunta es, ¿se le puede disminuir el apetito a los niños de alguna forma? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tiempos de comida hace ahorita? 3 bien formales y las 2 refacciones. Hace 5, digamos. Sí, mínimo 5. Normalmente ahí hay varios factores que investigar, ¿sí? Desde factores, yo me voy de lo menos invasivo hasta lo más invasivo. Primero es qué tan rápido comen. Recuérdense que hay una señal que nosotros, cada vez que nosotros comemos, si comemos muy rápido no damos tiempo que esa señal llegue al cerebro y nos avise que ya estamos llenos y que tenemos que dejar de comer. Ese sería el primero que hay que evaluar. Segundo, digamos las porciones en algunos niños cuando nacen comen un montón. Normalmente los hombres cuando están recién nacidos comen más que las niñas, ¿sí? Ellos, la mayoría, yo tengo pacientes que maman cada 2 horas, las niñas cada 3. No es una regla general, pero suele suceder. Cuando pasa eso, a veces de niños más grandes, tenemos que hay variedad, vastedad de alimentos en la mesa. Y a los niños no se les enseña, mira, hay media hora de comida, esto es lo que vamos a comer, sino se sientan en la mesa, hacen sobremesa y comen por 3, 4 horas, ¿verdad? Es lo que usualmente pasa en este país, que se sientan y ahora viene el pastelito y volvemos a picar nachos y volvemos a picar. Entonces el niño nunca entiende que hay un periodo de tiempo. Con los niños, esto es un poco más difícil, más complejo, pero voy a tratar de ponérselos un poco más fácil. Hay 2 tipos de obesidad, ¿sí? La obesidad infantil y la obesidad de adultos. Cuando nosotros nacemos con una cantidad de adipocitos, que son las células que almacenan grasa. Esa cantidad de niños, pues ahí están los saquitos, ellos van depositando, van guardando la grasa. Si nosotros alimentamos a los niños en exceso o no les enseñamos a controlar eso, esa cantidad de adipocitos podría incrementarse en número, no en tamaño, sino en número. Entonces, cuando ese paciente crece o ese niño crece, tiene más cantidad, una mayor cantidad de adipocitos para llenar, más sacos, ¿sí? Versus que el adulto, toda su infancia estuvo bien, comió bien, de repente de adulto tuvo algún problema personal, tuvo algo que desató más hambre, más ansiedad, y lo único que hace es rellenar o crecer en tamaño, digamos, los adipocitos, ya no en cantidad. Es decir, si en los niños empezamos a llenarlos desde antes, a duplicar o a incrementar esa cantidad, estamos sembrando la obesidad desde chiquititos. Exacto. Tu pregunta, por favor, Vivian. Ok. En mi caso es lo contrario, mi hija fue alérgica desde pequeña y hay alimentos que no he logrado incorporarle a su dieta, porque no se los puede incorporar en su momento y ahora no le gustan. Ella tiene 5 años. 5 años. Y, por ejemplo, el huevo, el brócoli, hay muchos alimentos que yo no logro que ella coma. ¿Hay algún consejo para incorporárselos? Esto es bien frecuente, no sé a qué edad le diagnosticaron la alergia, tenemos muchísimas alergias alimentarias. Ese es uno de los problemas principales que hace que los niños tengan cierto como rechazo al alimento, puede ser por miedo. En algunos niños porque saben que, por ejemplo, se ahogaban, porque hay algunos niños que la manifestación alérgica es que se les cierra la vía respiratoria. En otros niños saben que se les hinchan los ojos o las manos, entonces tienen miedo a ese alimento. Y otra cosa es que son alimentos que ellos no conocen. Con ellos lo que yo trabajo es una terapia larga, hay que ser honestas, una terapia larga, en donde poco a poco se les van presentando los alimentos sin forzar, ¿sí? La doctora Irene hace un momento mencionaba que cuando el niño vomita el alimento, ¿verdad? O de una vez uno lo pone en la boca y el niño vomita, es mejor no insistir en ese momento porque puede hacer que se ponga peor, ¿sí? Yo a veces lo que he hecho con algunos niños es que el huevo no conocen, primero no conocen la forma, no conocen para qué sirve, no han visto ni qué saben, no tienen idea. Entonces yo mi recomendación es meterlo en alimentos donde ellos no sepan que hay huevo, donde no puedan ver que solo es el huevo. Por ejemplo, en algún pastel o va metido en algún panito donde ellos no saben que hay huevo, en algún pie o algo que lleve huevo, y ellos poco a poco van sintiendo sin querer el sabor y ya va siendo un sabor conocido. Sabor conocido para ellos, ¿verdad? Entonces,
explicarles a los niños, yo a los niños en la clínica les explico para qué sirven los alimentos, ¿sí? Venir y ponerle un plato a un niño y decirle comételo porque te lo tenés que comer, no funciona. Es más fácil y es más creativo decirle, mira, la zanahoria sirve, nos lo decían de chiquitos, para la vista, sirve para esto, sirve para lo otro, este color es buenísimo y entre más colores tenemos, tiene más vitaminas. Eso me ayuda muchísimo con los niños. Entonces, mi sugerencia sería empezar a meterlos en alimentos donde ella no pueda saber que están ahí. Por ejemplo, en una sopa, mete un brócoli y ella no va a saber, es sopa tal vez anaranjada y mete un brócoli y no agarra el color verde. Y ella poco a poco va a empezar a acostumbrarse y luego va a querer tal vez probarlo. Otra cosa es que la vea usted comerlo, ¿sí? A veces me ha pasado en la casa que me dicen, por ejemplo, los papás, mire, es que no come esto, esto y lo otro, ¿verdad? Me dan una lista enorme de alimentos. Cuando yo empiezo a entrevistar a los papás no comen esos alimentos. Claro. Entonces ellos no lo han visto en la casa, no los conocen y no los van a probar porque para ellos es algo raro, diferente. Claro, y si papá y mamá no lo comen, pues ¿para qué lo tengo que comer yo? Si ellos son los adultos y saben, ¿no? Entre comillas. Gracias por estar con nosotros. A las 3 vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos que irnos a una pausa rapidito y volvemos con más. Hoy hablando de nutrición infantil. Ojalá esté aprendiendo mucho, yo sí. Ya volvemos. En este momento vamos a preparar un desayuno para nuestros niños que están acostumbrados a comer un huevo revuelto, pero lo vamos a presentar de una manera diferente, de manera que vamos a preparar un huevo revuelto con tomate y con cebolla, como cualquier huevo revuelto, pero lo vamos a servir dentro de una tortilla de harina y los frijoles. Aprovechar e incorporar algunos otros elementos, como en este caso el tomate, que le aporta vitamina C al huevo y lo enriquece para que sea una comida más nutritiva. Como pueden ver, son elementos del diario en casa, pero le darán un toque diferente y se podrán comer fácilmente.